Es un ser humano que no es consciente de sus actos, pero lastima a otros seres humanos. Y siempre caemos en este error de quererle pasar nuestras normas y morales a los demás. Yo no voy a ir a una casa a faltarse al respeto. A lo mejor es bien honesto, bien honrado, bien sincero, no le gusta mentir. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Los Reyes. Los saludamos con muchísimo gusto. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema bien interesante. Un tema que también se presta mucho para la polémica, para el debate. Un tema con el cual también convivimos diariamente con él. A veces lo hacemos de manera inconsciente, a veces de manera consciente. Pero pues también eso nos causa muchísimos problemas, sobre todo con terceras personas. Como ya lo vieron en la miniatura y en el título de este programa, vamos a hablar de la doble moral. ¿Cómo estás, Rafael? Estamos bien, bienvenidos nuevamente a otro capítulo más de Los Reyes. En este caso vamos a hablar lo que es la doble moral, las dos moradas del ser humano, la dicotomía, el bien y el mal. Exactamente, como lo dije en la introducción de este programa, a veces lo hacemos hasta de manera inconsciente, ¿no, Rafa? Pero casi la mayoría de las personas tenemos la doble moral, ¿no? Sí, la trabajamos la doble moral porque somos convenencieros, tenemos la situación de queremos siempre estar adelante de otro ser humano, siempre queremos sacar ventaja, le queremos ganar a otro ser humano. Entonces, para poderlo lograr, utilizamos las dos máscaras. Pero antes de llegar a qué es la doble moral, vamos a hablar primero de la ética y la moral, ¿no? Y vamos a definir esas dos cosas para entrar de lleno, porque si no podemos definir eso, no podemos saber qué es la doble moral. Entonces vamos a empezar con la ética, Rafa. ¿Qué es la ética? La ética es la filosofía que estudia el conocimiento de la moral. De hecho, ejerce leyes sobre la moral. Es el que distribuye las cosas acerca de la moral, de las moradas que tiene el ser humano. Entonces, toda la antigüedad se utilizaba la filosofía de la ética. Un ser humano ético que sabe de costumbres y buenas cosas en la vida. Pero esta ética no está escrita, Rafa. Es una ética que se maneja de manera personal, ¿no? Sí, porque la gente le dice, bueno, ese ser humano es muy ético. O sea, sabe de cómo manejar su vida, cómo conducirse con terceras personas o con los demás. Si fuera un ser humano ético, entonces habría más o menos conducirme moralmente con las demás personas. Por eso se estudia, o estudiaron antiguamente, que era la ética. Y ahí se creó la moral. Fue el surgimiento de la moral. O sea, la ética es la que rige muchos factores del ser humano, ¿no? Ah, claro. No solo la moral, porque hay mucha confusión entre la ética y la moral, ¿no? La ética es el estudio de la moral, hemos dicho, cómo hay una reflexión del ser humano, cómo debe de comportarse y cómo tiene que vivir. Y entonces la ética trajo como hijo a la moral, o sea, la estudia en toda su esencia. Y otros comportamientos humanos también. Así es, sí, porque por ejemplo hay filósofos éticos o que estudiaron la ética antiguamente. Y la ética también rige todo lo que tiene que ver con los miedos, todo esto, exactamente, ¿no? Todo lo que es la moral del ser humano, las buenas costumbres. De hecho, de ahí surgen leyes y reglas acerca de cómo debe de conducirse el ser humano. Y digamos que la moral es una materia de la ética, ¿no? Exactamente. De ahí nació, de ahí surgió la moral. Por eso los países, los gobernantes, la gente se rige bajo leyes éticas creadas por la moral. Entonces, ¿qué es la moral, Rafa? Tiene tres componentes que son las normas, las costumbres y los valores del ser humano. Son las moradas del ser humano, son las buenas cosas de donde emana el ser humano, las grandes virtudes del ser humano, cómo debe de conducirse con los demás, con toda la sociedad. Las costumbres que tiene buenas, pues, un ser bueno, amable, decente, cariñoso, bondadoso, caballero, de ahí dice, es un ser humano moralmente bueno. Es la parte positiva del ser humano. Así es una morada positiva del ser humano. Por eso el ser humano es un ser humano muy moral. Entonces se sabe conducir bien con la demás gente. De hecho, todas las normas de la sociedad en las que vivimos trabajan a través de la moral. ¿La moral solo maneja las partes positivas, Rafa, o también las partes negativas? No, hay otros dos componentes de la moral, que es el inmoral y el amoral. El inmoral es el ser humano que está tratando de sacar ventaja, se lleva con alevosía y ventaja.
siempre trata de minimizar a los demás, de corroerlos, de decirles cosas feas. Entonces siempre trata de ir sobre adelante. Por eso dice, ese ser humano es un ser inmoral, o sea, está fuera de las normas buenas de la vida. La inmoralidad es plena conciencia de que estás lastimando a otra persona. Así es, exactamente, tú estás consciente, por eso se llama, es que actúa con alevosía y ventaja. Si tú ves que un ser humano es bueno, decente, amable, es desprendido, pues tú te sacas ventaja de ese ser humano. Entonces te conviertes en un ser humano inmoral, o sea que está fuera de la moral. Entonces, lo inmoral es toda la parte consciente, ¿no, Rafa? De un ser humano. Sí, donde le sacas ventaja a un ser humano de sus debilidades. Cuando un ser humano es débil, tiene mucha culpa, tiene mucha timidez, pues tú puedes sacar ventaja de ese ser humano porque lo conoces. Entonces eres plenamente consciente de eso. Exactamente, ¿no? Entonces te conviertes en un ser humano inmoral, que está fuera de las normas buenas de la vida. ¿Y qué pasa con la moral? ¿Es la parte que maneja toda la parte inconsciente? Sí, el amoral es un ser humano que no es consciente de sus actos, pero lastima a otros seres humanos. Por eso este ser humano es amoral, se da con las madres, o con los padres, o con la gente que quiere ayudar supuestamente al demás y lo está dañando. Se convierte en un ser amoral sin darse cuenta. Sí, tú dañas a otra persona sin darte cuenta, ¿no? No eres consciente de lo que estás causando, valiéndote de que eso es totalmente moral, ¿no? Así es, porque tú te sientes buenito, tú sientes que estás bien, que lo que estás diciendo o lo que yo estoy diciendo está bien. Entonces, como siento que está bien, estoy tratando de corregir a la gente, de decirle cómo tiene que caminar, cómo tiene que conducirse, qué tiene que hacer en la vida, supuestamente, entre comillas, con la falta de rectitud. Soy un ser falso de una rectitud falsa, pero trato de inculcarles a los demás, entonces automáticamente tú ya te estás convirtiendo en un ser amoral. Oye, ¿un ser amoral se puede convertir en un ser inmoral? O sea, él es inconsciente, pero llega un punto en que se vuelve consciente de lo que está haciendo, pero basado en su conveniencia ya no puede dejar de hacerlo, entonces se convierte en una persona Exactamente, inmoral. también puede suceder que empiece a adquirir conciencia del daño que hace. Bueno, pues yo lo voy a seguir haciendo, ya no pasa nada, ¿qué me importa? Ya yo lo voy a seguir dañando, ya si ya le hice daño, ya lo sometí, pues bueno, pues ya lo voy a seguir haciendo. O sea, das el paso, el salto de ser un ser humano amoral que daña sin querer, ya después a lo mejor te das cuenta y eres consciente, bueno, pues ya que lo voy a seguir, entonces ya te puedes dar el salto a ser un ser humano inmoral. Si es cuando ya a lo mejor ya tienes un problema que ya se sale de tus manos y dices, bueno, pues ya no importa, ¿no? Ya lo voy a hacer completamente. Sí, ahí es donde caes automáticamente lo que le llaman el cinismo. O sea, ya te vuelves cínico, ya no te importa, ya ni siquiera te lastima, güey. Dices, bueno, pues ya lo voy a hacer, pues si ya se sometió, ya es esclavo, pues luego ceder, pues ya lo tengo bien ahí, pues ya voy a seguir haciéndolo, ya no pasa nada. Sí, ya trabajas en base a tu conveniencia, ¿no? Así a lo que es, a ti te conviene, sí, ¿no? Así es, exactamente. Desde la parte material hasta la parte emocional, ¿no? Claro, acuérdate que todos somos muy convenencieros, siempre el ser humano como yo, todos los seres humanos, trabajamos a través de la conveniencia, de lo que a nosotros nos parece mejor en la vida. Por eso a veces la moral puede ser subjetiva, dicen. A lo mejor las buenas cosas que hay en México o en otros países no se aplican, por ejemplo en la India, por ejemplo en Egipto o en otros países que son más restringidos. Entonces le llaman que es una moral subjetiva. A lo mejor ahorita aquí en un país o en unas costumbres son buenas, por ejemplo se latiguean o hacen cosas, y por ejemplo en otros países la moral que manejan esta parte a las mujeres el rostro, por ejemplo, o otras costumbres que a nosotros se nos hacen feas. Pero eso ya va más basado como en las costumbres, como bien lo dices, ¿no? Claro, porque la moral son costumbres, son valores y son reglas, normas de la vida. Por eso hablamos de que la moral es una situación del ser humano que lo va a hacer tratar o hacer que conviva con otros seres humanos de manera leal y buena. Ahora, ¿cuál es la sana? Porque si nosotros vemos esa parte como mala y acá se ve como buena o viceversa, ¿cuál es la sana? Los que manejan cada país, pues, para ellos es la sana. Por ejemplo, te decía que en otros países se tapan o hacen otras cosas o tienen otras costumbres que en otros países, para ellos es sano. Por eso te decía que hay moral subjetiva. Por eso, porque todos los seres humanos tratamos de manejar una moral objetiva. Si trabajamos la moral objetiva, eso se da en todos los países. Por ejemplo, en un país la silla es la silla. En México, en Estados Unidos, en Holanda, donde sea, en cualquier país, la silla es la silla.
porque es una moral subjetiva. O sea, la moral subjetiva se va acomodando a lo que tú vayas necesitando. En cada país sí, porque en cada país tienen reglas y costumbres. ¿Y esa moral subjetiva es buena o mala desde la parte espiritual? No es buena ni mala, va a depender de cada país, de cómo se lleve la costumbre en cada país. Por eso se llama una moral subjetiva. La moral objetiva es, en cada país te tienes que portar bien. Pero, por ejemplo, si en unos países se acostumbra a darle latigazos al otro y porque eso lo dicta la moral subjetiva, como humano eso no está bien humanamente, ¿no? Ahí en su costumbre es esa, no se puede ir en contra de eso. O sea, tú no puedes criticar esa acción. Nada, porque esa es su moral, son sus costumbres, son sus normas, son sus valores. Cada ser humano también maneja, yo como ser humano, manejo igual una moral subjetiva. A lo mejor lo que a mí me parezca, lo que yo esté bien para mí, a lo mejor a ti no te gusta. Yo digo, es que a mí sí me gusta. Por ejemplo, puedo traer el pelo largo y no te gusta. Entonces, ahí lo que tenemos que rescatar es el respeto al otro, ¿no? Claro, de sus costumbres y su moral, ¿no? Ajá, por eso la moral te trata de eso, de convivir bien con otro ser humano, que seas un ser humano moral, de buenas costumbres, buenas ideas, buenas cosas, que trabajes bien. Ahora, si esas ideas no son las tuyas, no tienes la obligación de convivir con esa persona. No, porque realmente cada ser humano maneja su propia moral. O sea, la trabaja de acuerdo a lo que él va viviendo, lo que él va sintiendo. Por ejemplo, te decía del pelo largo, a lo mejor a mucha gente no le parece y le gusta. Pues la moral subjetiva te invita más bien como al respeto al otro también. Así es. Cuando ya le entiendes, ¿no? Exactamente, por eso hablamos de la moral objetiva y la moral subjetiva. La moral objetiva es, no debemos de maltratar a nadie, a los seres humanos, ni maltratarnos nosotros mismos, por supuesto. Esa es una moral objetiva que tiene un objetivo en la vida. Estar bien siempre con el otro ser humano y por supuesto estar bien conmigo mismo. Entonces, Rafa, a ver, aquí es donde empieza lo bueno, porque ¿cómo empezamos a trabajar esta moral en la parte de la vida diaria? O sea, en la vida diaria. Ahorita que estás diciendo esta parte de entender la moral subjetiva para tener el respeto hacia el otro, creo que es empezar a trabajar esa moral, ¿no? También, las dos, por ejemplo, en la vida diaria, a través de todas las civilizaciones y todas las formas de vida, han establecido reglas y costumbres cada pueblo. Y cada pueblo estableció una forma de moral. Y como seres humanos también nosotros vamos estableciendo desde niños, a lo mejor en la educación de nuestros padres, la sociedad en la que vivimos, el lugar donde vamos estableciendo una moral que nos parece a lo mejor buena o decente. Entonces vamos estableciendo reglas y costumbres dentro del hogar, porque ahí es donde nace la moral, en el hogar, con los padres, cómo te van manejando tus cosas. Por ejemplo, te dicen no pegues, no regañes, no hagas esto, no te violentes. O sea, te van educando a través de una moral, de unas reglas y unas costumbres que pues por supuesto no las tienes que romper. Igual en la sociedad, tú no puedes romper las reglas de una sociedad o de un gobierno donde tú estás. Es exactamente lo mismo que pasa contigo. Tú estableces tu propia moral, qué es lo que está bien para ti y qué es lo que está mal. Cuando tú tienes tu propia moral y no empata con la moral de otra persona, vamos a poner un ejemplo, una persona que nació en un ambiente completamente lleno de violencia y él cree que con la violencia va a solucionar los problemas porque así lo criaron y tú lo entiendes, pues inmediatamente tienes respeto como a esa persona desde la parte de decir no convivo con esta persona, no están los mismos cánones de moral que los míos, ¿no? Sí, de hecho es ahí donde surge la controversia y los roces con otro ser humano. Ahí es donde empezamos a tener problemas siempre con otro ser humano. Porque tiene una moral establecida que a lo mejor no está ubicada y yo tengo otra. Entonces es cuando se pierde la comunicación y hay roces. Y entonces esa moral, por ejemplo, a mí una idea que a mí no me gustara robar, no me gustara mentir, no me gustara engañar, no me gustara usufructuar a los demás, pues yo no puedo convivir con otro ser humano que sí lo haga. Por ejemplo, con un mitómano, un mentiroso, que hizo de su vida una mentira, una farsa, una serie de excusas que llevan su vida. Si yo traigo la moral de la honestidad, que soy terriblemente honesto, pues lo voy a invitar y va a haber roces. Es ahí donde empiezan los roces con otros seres humanos, porque los dos traen una moral diferente, moran en diferentes lugares. Pero entonces, ¿qué se hace en ese caso? ¿Se convive, no se convive? Vamos a tratar de comprender qué tipo de moral, cómo trae sus reglas, sus normas y sus valores. Exactamente es lo que tenemos que entender en otro ser humano para poder convivir. Es lo que se tiene que descubrir también en uno. Yo qué costumbres traigo, a qué me acostumbré, cuáles son mis cosas, mis normas y mis reglas en mi vida.
Entonces yo a través de eso puedo convivir con otros seres humanos. Hay ejemplos variados. Si de alguna u otra forma te conviene, ¿no? Convivir con la otra persona. Tú dices, yo de plano no puedo convivir con esta persona. Y por ¿no? ejemplo, si un ser humano tiene la costumbre de nada más comer puras verduras, pues si está con un ser humano que le gusta la carne, pues tiene que respetar su norma, su costumbre, su regla, pues. Y eso es lo que nos hace a los seres humanos valiosos, de tener valores. Lo que nos da valor al ser humano es, por supuesto, nuestras normas, por supuesto la moral que tenemos y las costumbres en lo que vivimos. Y siempre caemos en este error de quererle pasar nuestras normas y morales a los demás, ¿no? Así Decirles es. cómo tienen que ser, cómo tienen que educarse, cómo tienen que comportarse, y es donde empieza también este error. Ese es el roce de la violencia en los países, en las personas. Es donde empiezan a rozar, es donde no se dan cuenta, es donde a veces no ubico yo qué tipo de norma tiene el otro ser humano, qué valores tiene. Si por ejemplo el otro ser humano es sumamente inteligente, yo no podría descubrirlo, porque a lo mejor yo no tengo el conocimiento suficiente para descubrir que ese ser humano es un ser humano muy inteligente, con valores bien firmes. A lo mejor es bien honesto, bien honrado, bien sincero, no le gusta mentir. Entonces tiene valores muy firmes que yo no se los puedo estar usufructuando o estar controversiando hacia la persona. De eso se trata la moral. Y también al revés, ¿no, Rafa? Hay una persona que puede tener valores muy tóxicos, pero tú tampoco eres nadie para estarlo corrigiendo. Claro, eso es lo que tenemos que descubrir nosotros, por eso tenemos que descubrir qué moradas tenemos. De eso se trata, las moradas son como un edificio que tienen varias moradas, que hemos que ir descubriendo. ¿Cuáles son nuestros verdaderos valores para no entrar en controversia? Pues yo soy muy paciente, tengo ese valor, porque es lo que valgo. Cada ser humano tiene valores diferentes, por supuesto, planteados por la moral. Y entonces en la vida cotidiana así funciona. Nada más que pues, nos hemos equivocado terriblemente con otros seres humanos, porque no conocemos sus costumbres. Yo no puedo ir a algún lugar y, por ejemplo, si se van a bañar al río cada viernes, y es su costumbre, a mí se me puede hacer absurdo decir es que cada viernes van a bañarse porque es su costumbre bañarse cada viernes. Y yo digo, pues báñense diario. Dice, no, pero esa es su costumbre. Son sus valores, son sus normas, son sus reglas. Entonces tengo que respetar eso. Cada ser humano tiene que respetar y valorar las normas y el moral de otro ser humano. Eso es por... Pero siempre caemos en el error de creer que nuestras normas son las que tienen que regir y mandar, ¿no? Eso es lo que tenemos que descubrir, por eso tenemos que ver qué es la moral. Ahora, tenemos que descubrir primero también si nuestras normas están correctas, ¿no? Así es. Para empezar, ¿no? Así es. Así, si lo que hemos adquirido de niños fue una cosa moral, de buenas costumbres, buenas ideas, buenos pensamientos, por decirlo así, emociones positivas. Entonces a través de eso nos vamos rigiendo todos los seres humanos. Acuérdate que el ser humano se va a regir toda su vida por sus valores, por su forma moral de ser, por sus costumbres, por sus reglas ya establecidas. O sea, tenemos que hacer la cuenta de que si están bien e irlas trabajando poco a poco. Claro, ¿no? pues de eso se trata, de descubrirnos y descubrir en qué moradas habito yo. Pues yo puedo tener una morada, un lugar donde habito, es que por ejemplo la honestidad, yo me puedo manejar todo el tiempo con la honestidad, con el estoicismo, con lo que hemos venido platicando para poder morar en un lugar bueno y estar a gusto y tranquilos, tener el bienestar. Sí, porque pues alguien me puede decir, no, pues que te ayude Dios o que te ayude la vida, sí, pero si eres un ser humano inmoral y amoral, por más que lo pidas, no va a poder ser, no se va a poder dar ese milagro, necesitas quitarte esas dos cosas. Sí, necesitas empezar a recoger tu morada, como bien lo dices, como si fuera una habitación, ¿no? Es una habitación. A alinearla, corregirla, ponerla bien, ¿no? Sí. Que se vea bien para poder invitar otro a tu morada. Si Claro. tienes un desastre en tu morada... Exactamente, eso es lo que estamos comentando. Es como una casa, tu morada es tu casa, es tu habitación, es donde vas a habitar tú todo el tiempo. ¿Qué son tus pensamientos, tus reglas, tus costumbres, tus normas? Lo que tú vas a emplear para estar bien con otros seres humanos. Yo no voy a ir a una casa a faltarse al respeto o estarle faltando al respeto a la gente por lo que es. Entonces quiere decir que eres un ser humano inmoral. O sea, que lo haces ya con alevosía y ventaja. Es lo que sucede a veces, o lo que a mí me ha pasado muchas veces, o nos pasa muchas veces. Entonces te dicen, ese ser humano es inmoral.
no ayuda a los demás, no está en armonía con los demás. Sí, abusas de la hospitalidad del otro, ¿no? Así es. Ahí es donde dicen, es un ser humano inmoral. O sea, su morada no está bien. Donde mora él, su espíritu, su alma, su armonía, su calma, que esa es su morada, no está bien, está distorsionada, vive en el caos. Sí, creo que ese ejemplo es como muy claro, porque tú tampoco puedes invitar a alguien a tu casa que le falte el respeto a tu espacio, ¿no? Claro. Como No. esté, no importa, ¿no? No, porque tú tienes tus reglas, tus costumbres, tus normas, y no puede llegar alguien a invadir tu espacio. Por eso dice, a veces se dice en la pareja, no invadas mi espacio, este es mi espacio, no lo invadas. Y también le dice la otra persona, no invadas mi espacio. ¿Qué es el espacio de cada quien? Se ha oído decir, es su morada, es su forma de vivir, su forma de ser, sus costumbres, cómo quiere llevar la vida. Pero dices, es que me estás invadiendo mi espacio. ¿Cómo me invades el espacio? Pues lo estás condicionando, lo estás queriendo cambiar, estás diciendo qué debe hacer, cómo lo debe de hacer, o estás invadiendo su morada, su moral. Sí, y aparte hay otras cosas que también son como muy obvias, ¿no? Uno es mujer y el otro es hombre. Claro. O sea, no van a tener las mismas normas y éticas, No. ¿no? Por el simple hecho del sexo, ¿no? No, ahí es donde entra de lleno lo que es la ética, la reflexión, donde todo el mundo nos invita a reflexionar. De hecho, los éticos nos decían, reflexiona lo que estás viendo, lo que estás pensando, cómo lo estás viviendo. Entonces entra la ética, para que te conviertas en un hombre ético y empieces a respetar el espacio, el lugar, las costumbres, las ideas de los demás. Eso se refiere a la ética. Sí, respetar a la mujer porque es mujer y tiene sus costumbres y su ética, y respetar también al hombre al revés, ¿no? Eso es lo que tiene que ser para poder convivir en ideas, en formas de ser. Eso se da en la vida cotidiana. Si eso no lo vivimos, pues por lógica vamos a estar mal con otros seres humanos. Si ya entendemos eso de regla, ya ni siquiera entrarían las famosas negociaciones, ¿no? No. Ya están las reglas plantadas desde el No, pues principio. tienes un alto nivel de comprensión, si tienes mucha ética, pues no le vas a faltar respeto a otro ser humano, por mucho que esté mal. No le puedes faltar respeto, por mucho que digas, si esa persona hace las cosas todo el tiempo mal, yo no le puedo estar faltando respeto a los demás ni estar corrigiendo a los demás, a menos que ellos me dejen entrar en su morada, que ellos me permitan que yo pueda arreglar su cuarto, el lugar donde viven, que podamos entre los dos arreglar las cosas. Eso sí se puede hacer. Pero desde la plena conciencia de las dos partes. Es exactamente, que los dos estén de acuerdo y que entren en una misma morada, porque regularmente las parejas, por eso, cuando se van a vivir, cuando se casan, van a una misma morada, van a ser una misma situación, tienen que ponerse de acuerdo en muchas cosas para construir la buena morada, para que de ahí te salgan las buenas costumbres y las reglas que van a vivir o con las que van a convivir. Sí, y también cómo van a educar a los que van a venir, ¿no? Claro, por supuesto, eso es lo principal, saber. Entonces tienen que detectarse, tienen que encontrarse cada quien. Yo ya sé cómo le gustan las cosas a esta persona, ya sé qué es lo que no le gusta, qué es lo que no le parece. Entonces respetar su espacio. Por eso muchas veces dicen la palabra, respeta mi espacio, ¿por qué no respetas mis cosas? Y la otra persona te puede decir, también respétame, a lo mejor yo no quiero estar contigo, a lo mejor no quiero hacer esas cosas, ¿por qué no me respetas? Ahora, es bien sano decir, bueno, no pudimos ponernos de acuerdo para tener una buena morada, pues cada quien por su lado y termina todo de manera consciente y tranquila, ¿no? Pero por supuesto, pues eso es lo importante. No entras en estas discusiones inútiles y tontas que no llevan a ningún lado. Eso es lo que tenemos que vivir todo el tiempo. Por eso tenemos que tener un nivel de comprensión de acuerdo a, pues yo voy a una casa y veo la morada y pues la casa está limpia, está aseada, está todo en su lugar, le gusta la limpieza. Ni modo que yo llegue a tirar basura, pues me va a llamar la atención porque su morada está bien. O al revés también, si vas a una casa donde está todo tirado y quieres recoger, pues es una falta de respeto también para el otro, ¿no? Igual lo mismo, porque a él así le gusta. Entonces así es el pensamiento de cada ser humano, las moradas de cada ser humano. Cada ser humano tiene una morada donde habita, donde quiere estar, donde a lo mejor se siente a gusto. Y eso pasa en todos los ámbitos, ¿no, Rafa? Desde las parejas, los amigos, la vida diaria, la convivencia diaria. En los países, en los gobiernos, en las personas. Por eso te dicen, tienes que ser un ser humano muy moral, de buenas costumbres, buenas ideas, buenas normas, buenas reglas, para que todo pueda convivir. Y tener respeto también por los demás, ¿no? Así es, ese es lo principal. Por eso estamos viendo qué es la moral,
trabajada a través de la ética. Entonces, ahora sí, a ver, Rafa, ¿qué es la doble moral? Son 2 habitaciones, 2 moradas, lo bueno y lo malo. O sea, ahí es donde hablamos de 2 partes, de 2 caras, la alegría y la tristeza, el enojo y la paciencia. O sea, son 2 caras, son moradas. Al ser humano esto lo utiliza precisamente para sacar ventaja, para sacar beneficios. Entonces quiere beneficiarse, por ejemplo, para que lo entendamos bien, yo puedo ponerme una cara de buenito, de estar bien, de convivir con la gente, pero por atrás pues es para fregar al otro, para lastimarlo, para obligarlo, para meterle culpa. Eso se le llama la doble moral, habita en 2 moradas. Es el famoso libro del doctor Mr. Jekyll y Mr. Hyde. Yo puedo utilizar al Mr. Jekyll todo el tiempo. Hola, buenas tardes, ¿cómo está, señora? Fíjese que aquí tratar de convivir, pero estoy utilizando la máscara de la buenita persona, del que soy bueno, soy amable, decente, pero por atrás puede ser que ande hablando mal de la gente, o enojándome, estarme resintiendo con la gente. Bueno, yo puedo ser bueno hasta con una persona con la que tengo odio, resentimiento, ira, y a lo mejor me pongo la más, bueno, ¿cómo está? ¿Cómo está, señora? Fíjese que está bien, hacer una plática amable mientras yo sé que no la quiero, no la respeto, que me hizo un daño. Ahí estoy trabajando la doble moral. La doble moral ya es la combinación entre la inmoral y la moral. También es la combinación. O sea, ya es las 2 juntas. Las 2 juntas, exactamente, porque hablamos de que es la moral, pero la doble moral son las 2 caras, las 2 máscaras. Es la famosa falsa rectitud. O que yo tengo un conocimiento de lo que es bueno, pues no lo voy a usar más que lo voy a utilizar a través de mi conveniencia. ¿Sí? Son los que la persona que dice, bueno, yo lo tengo que tratar bien porque voy a ver qué ventaja le saco. Ahora, cuando lo haces de forma inconsciente, Rafa, o cuando lo haces de forma convenienciera porque dices, bueno, es que me voy a evitar un buen de problemas, necesito tener doble moral en este momento, ¿eso es sano o no? O sea, vamos a poner un ejemplo. Cuando tú provocas la corrupción, si un policía te dice, bueno, dame tanto y te dejo ir, entra la doble moral ahí de, no, yo nunca seré corrupto, pero bueno, tengo que dar porque si no tengo que ir, me evito un buen de trámites para ir a pagar lo que hice. Ahí no se trabaja eso, no, bueno, ahí no se trabaja la doble moral, simplemente es un acto ilícito y ya. No, la doble moral, porque luego se va a malentender, es cuando tú sabes que tienes que sacar beneficios de segunda mano. O sea, si yo voy con una mujer y yo quiero tener sexo o quiero tener una relación con ella, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿O qué hacemos la mayoría de los seres humanos? Utilizamos la doble moral. Entonces me voy a portar bien, le voy a ser caballero, voy a ser amable, voy a estar bien con ella. ¿Para qué? Para sacar el beneficio. Por eso se dice, vamos a sacar el beneficio de segunda mano. Lo hacen muchos seres humanos, de hecho todos trabajamos así. Tú del ejemplo que me mostraste es de nada más es un hecho ilícito y ya. Ahí no es doble moral. La doble moral está en nuestro cerebro, en nuestro pensamiento, en cómo vamos a trabajar para sacar ese beneficio. Lo hacen muchos seres humanos. Pero entonces cuando tú dices yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer y terminas haciéndolo, ¿no es doble moral? O sea, como el ejemplo que puse ahorita. No, porque eso es nada más es un hecho ilícito. Ya tú en ese caso, pero en otros casos, por ejemplo, tú dices, yo nunca haría eso, nunca haría eso, nunca haría eso y terminas haciéndolo, ¿no es doble moral? No, nada más son cosas que tú tienes lo bueno y lo malo, decides por lo bueno o decides por lo malo, según lo que te convenga, pero no, lo que estamos hablando de la doble moral es de un ser humano que siempre busca sacar beneficio de otro ser humano. Pero eso lo hace de manera consciente porque, como lo dije en la introducción, también puede ser doble moralino de forma inconsciente, ¿no? Claro, pero pues no, todo lo hacemos de manera consciente. Es el lobo con piel de oveja. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso, vamos a poner el ejemplo que ponías de las parejas? Que dices, es que tengo que hacer esto y esto y esto y esto para conquistarla, pero tú piensas que lo que se tiene que hacer, ¿no? Porque esa es la regla que rige para poderla conquistar, y resulta que no, que al final dices, bueno, mejor lo voy a hacer por lo que me conviene para conquistarla. Entra la doble moral ahí. No, porque si tuvieras nada más una sola morada, una sola moral nada más, pues nada más haces lo que tienes que hacer, lo correcto, hablas correctamente con la persona, dices, mira, yo quiero algo de esto, quiero contigo, quiero estar bien y todo. Pero cuando ya no lo logras y empiezas a meter otras cosas,
Ya de manera consciente es donde entra la doble Ajá, moral. porque la doble moral es un manipuleo, es un chantaje, es un soborno hacia el otro ser humano. Lo voy a chantajear, voy a ser hipócrita. Lo hacía Judas y muchos personajes de la historia que utilizaron la doble moral, pero en este caso Judas estaba con su maestro, estaba bien, lo amaba y lo respetaba, pero utilizó al final la doble moral para traicionarlo. O sea, por eso el maestro le dijo, lo descubrió, tú eres doble cara, por eso eres doble cara. Por un lado dices que estás bien, eres alegre, estoy contento, estoy feliz, me llevo bien con la gente. Y por otro lado, estoy pensando mal de la gente, le estoy resentido, estoy mal con la gente. O sea, estás tú utilizando una falta de respeto porque quieres sacar ventaja. Que es lo que manejan los políticos al 100%, ¿no? Maneja muchas personas. La gran mayoría de las personas, inclusive pues, en las casas. O sea, si yo quiero que mi mamá, mi papá me dé permiso de salir, pues utilizo la doble moral. No soy honesto y sincero. Es donde se pierde todos los valores humanos. Por eso dice, utiliza la doble moral. O sea, es un doble cara, tiene dos moradas. Por eso te hablaba del doctor Mr. Jekyll y Mr. Hyde. El Mr. Jekyll es el doctor que saluda a toda la gente, que está bien, sale a la calle, y es muy amable, recibe a sus pacientes. O sea, es una persona buena, que no se le va a descubrir ningún mal. Ah, pero el Mr. Hyde no, es el perro rabioso, violento, vengativo, que trata de sacar... Eso se ve mucho en los melodramas también, en los famosos villanos, en las personas que a veces se portan bien, pero para sacar ventaja de segunda mano. Sí, es como entrar a una casa y tienes recogida la sala, pero todo el otro espacio está hecho un desastre, ¿no? Porque te conviene tener recogida ese espacio para recibir a la gente. Ah, entonces la mayoría de la gente se maneja sobre una doble moral. Por ejemplo, a lo mejor yo puedo envidiar las cosas de los demás, pero no se lo digo, a lo mejor hasta lo halago. Es la lisonja barata, no, pues qué bien, qué bonito está tu carro, no, pues sí, es precioso y la más. Pero tú por atrás dices, puta... Pero siempre es de manera consciente la doble moral, Rafa, o siempre lo hacemos de manera consciente, o como decía yo hace rato, puede ser de manera inconsciente. No, siempre es de manera consciente, por eso se llama, tiene dos moradas, él siempre es de manera consciente, totalmente. O sea, la gente actúa, hace farsas, como el que dicen, el bueno está en la playa lamentándose del sufrimiento, y él está en la playa disfrutando de la playa. Pero es que hay gente que se cree sus propias mentiras, Rafa, entonces pues, ahí cómo. Pues sí. O sea, ellos pueden asegurar que no están siendo dobles moralinos. Porque no se dan cuenta, porque es un truco. Porque entonces sí están siendo inconscientes de lo que están pero haciendo. si no te das cuenta, o sea, hasta que te dicen, no, pues utilizas la doble moral, mano. Pero sí se dan cuenta, o sea, para poder ser la doble moral, sí lo tienes que, sí te das cuenta, bueno, ¿cómo voy a sacar ventaja? Entonces más bien defienden su doble moral, ¿no? Pues, la doble moral tiene tres componentes muy importantes, que lo vamos a definir poco a poco. El primero vive de las excusas, se la pasa excusándose, disculpándose, se la pasa como queriendo engañar a la gente que no lo está haciendo de mala onda, de mala leche, de mala forma. Y luego utiliza muchos mecanismos de defensa. Si tú le dices, te va a rechazar, oye, ¿por qué quieres sacar ventaja? ¿Por qué me estás queriendo engañar? ¿Por qué me estás diciendo tantas mentiras? ¿O por qué me mientes? No, yo no estoy diciendo mentiras. Es la verdad, no digas mentira, pues ya te descubrieron. O sea, esos son los mecanismos de defensa de un doble moral. Y luego te dice, porque utiliza también el narcisismo, la incomprensión, las cosas que te dice, bueno... De todas maneras, no importa, no pasa nada, no te preocupes. Pues son cosas que pasaron, nada más, ya para pasar. Tú ahí puedes descubrir un doble moral, porque tiene esos tres mecanismos, siempre los va a utilizar. Aunque lo descubras, aunque le quites la máscara de la farsa, de la evasión, donde se la pasa disculpándose, de todas maneras lo descubre, de todas maneras te va a utilizar un mecanismo de defensa, te va a decir, no es cierto, yo quise estar bien contigo, quise ser tu amigo, quise ser buena persona, quise ser buena pareja, y te dice, no fuiste buena, te pasaste delito, me sometiste, y se anecia. O sea, no puede quitarse la cara la careta de que yo soy buena onda, aunque ya le has descubierto la careta del mala onda, de la mala leche, o de la mala persona. Ahora, ¿cómo evitamos la doble moral? Trabajando al 100% la moral, ¿no? La ética,
Lo dijimos desde el principio, tienes que tener una reflexión acerca de lo que estás haciendo, de lo que quieres hacer, por qué quieres sacar ventaja de segunda mano todo el tiempo, por qué utilizas la falsa rectitud. Recto no eres. O sea, no eres honesto, no eres sincero, eres un mentiroso, es como el que dices tú, el que defiende sus mentiras al grado de la locura. Eres un mentiroso, todo lo que dices es un invento, estás fantaseando, no eres lo que dices. Porque surge algo ahí bien importante. La doble moral también se vale de lo que hablo, o lo que digo, no lo cumplo. Ese es otro síntoma del que tiene la doble moral. O sea, te prometo 1000 cosas, te hago 1000 promesas de las cuales no te voy a cumplir nada. Nada más te estoy prometiendo. Como dice la frase, prometer no empobrece. Lo que empobrece es cumplir las cosas. Ese es un doble moral. Entonces es bien peligroso lidiar con una persona doble moralina, ¿no, Rafa? Y aparte no los detectas tan rápidamente, ¿no? Claro que no, está bien escondido. Pues ya te dije de la novela. O sea, son seres humanos que se ponen, son lobos con piel de oveja. Tú los ves buenos, bueno, caminan bien, te saludan, son buenas personas, pero por el otro lado son unas mentes perversas que quieren sacar ventaja. Son unos ventajosos, alevosos. No creas que lo hacen porque te quieren, porque te aman, porque te respetan. La mayoría de las veces no es así. Ahora, ¿cómo lidiar con un doble moralino cuando ya lo encontraste, Rafa? O sea, ¿te alejas, convives? O sea, ¿qué procede ahí en ese regularmente tienes que alejar, pues nos alejamos, ellos mismos te alejan. Acuérdate que los que tienen el mal, los que hacen mal, los que están mal en la vida, alejan a las personas de su vida. Regularmente las alejan. ¿Quién quiere convivir con una persona así? Que sea traicionera, desleal, hipócrita, vulgar, farsante. Porque un día le preguntaron al maestro, bueno, ¿qué tipo de personas no te gustan? Porque hay todo tipo de personas. Dice, pues me gustan, la mayoría me gustan todos. Pero ¿cómo te gustan todos? ¿Convivir con todos? Sí, yo convivo con todos. Dice, pero hay unos en especial que no me gustan y son los hipócritas. La hipocresía, junto con la farsa, es la doble moral y crea las enormes mentiras del ser humano. Esas dos cosas generan las mentiras. Que seas un farsante o que vivas en la farsa, pues, ocultando cosas, para que se entienda. Yo oculto muchas cosas y también digo muchas mentiras para ocultar otras cosas, pues eso es la enorme fantasía, lo que le llaman el pensamiento mágico pendejo, dicen por ahí. Eso es lo que conlleva a un ser humano a decir, es un ser humano que tiene doble moral, o sea, tiene dos moradas, se quiere comportar de una manera buena, pero no lo logra, porque lo descubren. Y entonces tiene que estar usando todos sus mecanismos para poder tapar esa doble moralidad. Pues claro, ¿sí? ¿Quién no quiere ser grande? ¿Quién no quiere ser el mejor del mundo? ¿Quién no quiere ser el número uno? Pues todo el mundo quiere ser el número uno. Pues yo quisiera ser el número uno en todo, llevarle la ventaja a todos, ganar siempre, nunca perder. ¿A poco voy a querer perder con otro ser humano? Voy a aceptar que otro ser humano tiene valores más buenos que yo, o que es mejor ser humano, que es más inteligente, que es más sabio, que conduce mejor su vida. Pues no quiero. Entonces, en resumidas cuentas, para evitar ser doble moralino, tienes que trabajar mucho la ética y la moral, ¿no? Así es, de lo que platicamos, de tú tienes una ética buena, sana, hacia los seres humanos, cómo convives. Lo que habíamos dicho, pues tú ya no vas a trabajar con dos caras. Siempre te vas a mostrar tal como eres. Es importante por eso la honradez en el ser humano, porque si tú eres muy honrado contigo mismo y con los demás, te estás quitando la doble moral, las dos caras. Ya te quitas el egocéntrico, el farsante, el que quiere minimizar a los demás, por supuesto. El que tiene respeto también por los demás. Así es, pero si todos trabajan la doble moral, luego ves y envidias, esa persona, ¿por qué estará bien? Sí, es tu amigo y te das media vuelta y estás hablando más de él. Así es. ¿No? De este amigo y luego de este hablas mal del otro y así te la llevas. Entonces te metes en un buen de problemas y de conflictos sí, con todos, ¿no? Y sí, terminas solo. Sí, pues esa es la razón del doble moral. Lo van a descubrir, te vas a descubrir. Y te vas a descubrir con un fantasioso, un farsante y un mentiroso que trata de evadir, por supuesto, todos los problemas. Porque eso es el doble moral, tratar de evitar todos los problemas y tratar de siempre ir adelante de los demás. Yo no sé para qué,
pero siempre quieres ser el número uno. Bueno, de hecho todos los motivacionales a eso te invitan, a ser el número uno, a que no te caigas, a que te esfuerces, a que estés bien, a que creas en Dios, a que te impulses hacia la vida. Mas sin embargo no te dicen, es que traes dos máscaras, es ser un doble moral. Tu vida está trabajada en la doble moral. Y ese impulso lo vas a trabajar basado en tu doble moral como persona, ¿no? Claro, porque no estás dando amor genuino, no te estás desprendiendo genuinamente a otros seres humanos. Acuérdate, todos los resultados van a ser negativos. Claro, ¿no? Acuérdate que si tú te desprendes con amor hacia otros seres humanos bien, pues vas a recibir igual amor. Pues si te desprendes con Dios a través del amor, lo vas a recibir. Pero si te desprendes con la farsa y la mentira, si va por delante la farsa, la mentira, el engaño, yo no puedo saber qué vas a recibir. Automáticamente van a decir, pues ese ser humano es un doble moral. Entonces vamos cerrando ya este capítulo, Rafa. Creo que ya quedó un poco claro qué es la doble moral, que tenemos que trabajar primero la ética y la moral para no ser unos dobles moralinos, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a cerrar con un cuento que nos quieres compartir para cerrar este capítulo, ¿no? Pues sí, les quiero compartir un cuento para saber qué es la ética y la moral en un ser humano, cómo debe de manejarse. Entonces resulta que un hombre muy sabio, con mucha experiencia, ha vivido muchas cosas y con mucho conocimiento, tuvo que ir en un viaje en un transatlántico y entonces encontró a un joven allí en el camarote, pues compartieron el camarote y el joven pues era medio mentiroso, medio farsante, así como esquivo, también envidioso, tenía muchas cosas que no eran buenas. El señor por supuesto no se molestó con él, no controversiaba, trataba de sobrellevarlo. Entonces tenía como cierta aversión hacia el viejo. Entonces el señor salió, estaba por todo el camarote, por todo el lugar, andaba en las cocinas, andaba dándole consejos a ese, platicaba con el capitán. O sea, era un señor muy amable, muy correcto, era un caballero. Entonces empezó a ganarse la confianza de la gente, de los que ahí convivían, por supuesto. Y entonces el joven, como tenía mucha envidia, como tenía muchas cosas, le empezó a decir el sabelo todo, y pues ahí anduvo chismeando, ya viene el sabelo todo. Y así se conoció en el barco, un hombre sabelo todo. Y ya cada que llegaba en las noches con el joven platicaban poco, pues tenía cierta aversión, así como, y el señor no se molestaba, si le quería hacer plática bien, y si no, pues ahí estaba, no había ningún problema, ¿no? Sabía que era un hombre, un muchacho inmaduro. Había que un ser humano muy incorrecto, que no trabajaba mucho la moral, pero él no se preocupaba. Entonces así se fue y así pasó un tiempo. Y un día se sentaron al comedor muchas personas, estaban comiendo. Y entonces el señor vio en una joven, una muchacha joven, vio un collar muy bonito. Y a un lado estaba sentado un señor ya grande, de edad más o menos de su edad. Y estaban ahí. Entonces el sabelo todo le dijo, mira, ese collar que está es muy hermoso, qué bonito collar tienes. Dice, ese collar es de perlas de la India. O sea, se cultivan las perlas en la India. Un lugar por ahí. Pues en un mar de la India ahí se cultivan esas perlas. Y la muchacha dijo, no. Y el señor luego, el que estaba ahí, el hombre mayor, le dijo, no, ese collar yo se lo regalé a ella. Por cierto, es mi esposa. Yo se lo regalé en Nueva York y me costó $2,000. Es un collar falso, o sea, es un collar que no sirve, pero se ve bonito, luce muy bonito. Yo le hice ese regalo. Y le dice el sabelotodo, no, ese es un collar de perlas de la India, las cultivan allá, meten la ostra y a través de un mar se cultivan. No. Entonces el sabelotodo pues dijo, bueno, te apuesto $10,000 a que es un collar cultivado con perlas de la India. Dijo el señor, sí, pues te voy a ganar. Estoy seguro que te voy a ganar, pues yo le regalé el año pasado este collar a mi mujer. Claro, la joven y el señor pues eran de diferente edad. Bueno, entonces me dejas verlo. Pero claro, la muchacha ya estaba muy desesperada, muy ansiosa, lo veía así con muchos nervios, con mucho miedo, y el señor lo empezó a notar, el sabelotodo lo empezó a notar. Entonces le dije, pues permíteme el collar. Entonces al agarrar el collar se dio cuenta que la mujer estaba muy nerviosa, la joven estaba muy tensa, como muy miedo, como que algo se iba a descubrir.
Entonces estuvo observando el collar, pero también estuvo observando a la joven, más a la joven que al collar, güey. Y se lo regresó. Y le dijo, efectivamente es un collar falso. Tiene usted razón. Lo que usted decía tiene razón. Sacó el dinero y se lo pagó, los $10,000. Agarró, se levantó y se retiró. Y el joven estaba muy gozoso, muy contento, porque por fin había cometido un error, una falla, el sabelotodo, o sea, no lo sabía todo. Entonces se le dio risa, se empezó a comentar en todo el barco que había cometido un error. El señor, pues, por supuesto, el sabelotodo, permanecía callado, no decía nada. Ante cualquier comentario él no decía nada. Inclusive el joven intentó platicar y dice, pues no, que lo sabías todo. Intentó hacer una mofa con el sabelotodo y él no decía nada. Unos días después aventaron un sobre por abajo de la puerta y efectivamente eran los $10,000. Entonces el joven lo vio y traía un recado y dice, muchas gracias por no delatarme, por no decir lo de las perlas, el mensaje, te doy las gracias. Era un sobre que había aventado la joven. Entonces como el joven lo vio, dejó el sobre y el mensaje. Sí lo sabía todo, pero más que nada sabía de la ética. Prefirió exhibirse, que se burlaran de él, quedar mal él antes de cometer la imprudencia de delatar a la joven, porque se iba a meter en un problema, porque el collar sí es de perlas cultivadas por la India. Es ahí donde entra la ética. Entonces llegó el señor y le dijo, ahí está el sobre y ahí está un mensaje. Y se le quedó viendo al joven. Y sí lo leí, pero hoy sí sé que eres al sabelotodo, sí entiendo que eres un gran ser humano. Entonces principalmente debemos de tener la ética. Eso es lo importante. Pues con esto cerramos, les agradecemos mucho. Recuerden dejar sugerencias, comentarios y peticiones, que para nosotros es bien enriquecedor, y también compartir para que bueno, pues lleguemos a más personas y tratemos de compartir esto para que bueno, les ayude. Muchas gracias, Rafa. Yo les doy las gracias y hasta luego. Yo soy Víctor y nos escuchamos en la próxima.